Nuestra facultad está cumpliendo 35 años y en Revista Cero queremos hacer un homenaje a todos aquellos que han hecho parte de esta casa de estudios, desde sus fundadores hasta las nuevas generaciones de estudiantes que empiezan a forjar su camino en las aulas. Como parte de esta celebración, publicamos nuestras conversaciones con externadistas que se están destacando en diferentes ámbitos laborales y en múltiples disciplinas en Colombia y en el exterior. Diferentes visiones de lo que representa el orgullo FIGRI. Efectivamente, lo que me marcó, y quise adquirir herramientas para aprender a leer el país, y vi en nuestra facultad como la mejor opción para continuar con ese proceso de conocer cómo funciona el Estado colombiano, la sociedad colombiana, los esquemas de mercado también, y eso fue lo que me llevó a estudiar FIGRI precisamente, que antes de entrar a la carrera a mi papá lo ponen preso, y mi afán por conocer y descifrar al país me lleva a estudiar esta carrera, y a eso me dediqué 5 años, estando mi papá preso a la vez. Entonces, mi vida durante la universidad se dividía en dos: en atender mis compromisos académicos en la universidad y estar pendiente de la situación jurídica de mi papá, que durante toda la carrera estuvo preso. Tuve la gran fortuna que con casi todos los profesores de la facultad, en algún momento surgía como tema de discusión la situación de mi papá, y todos fueron muy respetuosos y muy receptivos, no solamente frente a mi condición de hijo, sino frente a los argumentos que yo trataba de expresar alrededor del caso particular de Mapiripán. Desde el rector, el doctor Inestrosa, hasta cada uno de los profesores, siempre fueron respetuosos, y por lo general me abrían un espacio en sus clases para contar cuál era mi versión de los hechos de Mapiripán, y para mí eso era no solamente gratificante, sino hizo parte de mi proceso de formación. Pues en realidad transcurrió como sucede con todos los jóvenes a esa edad, haciendo amigos, las fiestas, las clases, las exposiciones, porque si algo tenemos como intensivo en la universidad son esas exposiciones en todas las materias, y yo, siendo un joven más bien tímido y un poco retraído, logré, gracias a esas exposiciones y a esas metodologías, pues generar también las habilidades que hoy en política me han servido mucho para mi ejercicio profesional y político. Pero es decir que entre las fiestas, las exposiciones, la situación particular de mi papá, mi noviazgo, que lo traía desde el colegio y hoy es mi esposa también, y aguantó también, digamos, que todo el paso por la universidad. Así transcurrió mi vida, pero recuerdo con mucha alegría y con mucho afecto esos 5 años de carrera, desde que me recibió el rector Inestrosa con su discurso ahí en una de las plazoletas de la universidad, hasta que me entregó mi cartón de profesional en gobierno y relaciones internacionales, el maestro Inestrosa, a quien lo recuerdo con mucho cariño, porque incluso en el momento de entregarme el cartón le mandó un saludo muy especial a mi papá, que no estaba en el auditorio porque mi papá estaba privado de la libertad, y eso para mí fue gratificante de alguna manera. Pues yo comencé siendo el hijo del general Uzcategui ante la opinión pública, y hoy soy el representante Uzcategui, que sigo defendiendo unas mismas causas. En su momento era el general Uzcategui como militar, como retirado, como parte de un proceso judicial, y hoy mi causa sigue siendo la misma, solo que ya con un alcance mucho más amplio. Ya quiero trabajar desde el Congreso, por ejemplo, para que todos los militares y policías de Colombia tengan seguridad jurídica, para que se les garanticen unos derechos fundamentales, para velar por el bienestar de ellos y de sus familias, por la función que cumplen tan importante para un Estado democrático de derecho como el nuestro. Es decir, que sí ha habido una transición. Yo por eso le agradezco a la vida que haya puesto esta prueba tan difícil de Mapiripán, que me forjó, me obligó a ir hasta Mapiripán y presentar el documental que elaboré, ir a la Corte Interamericana en Costa Rica a presentar mi verdad, ir a Washington, a la Comisión Interamericana, a explicar mi historia,
ir a hacer una huelga de hambre aquí en Colombia y una protesta de 16 días encadenado al frente de la OEA, también para dar a conocer mi verdad, pero al lado del activismo y de mi causa de hijo, pues ha ido de la mano una formación académica y profesional sólida que en su momento me brindó la universidad y que con el paso de los años, porque yo me gradué en el 2006, es decir, que ya cumplo 15 años de egresado aproximadamente, y eso pues ya significa que he podido profundizar aún más en mis estudios y mis conocimientos, y hoy me considero un político integral, porque defiendo una causa, porque le meto pasión a mi ejercicio político, pero adicionalmente hay un conocimiento que también trato de poner en alto y de que haga parte también de mis discusiones políticas. Yo hago un llamado finalmente que el Congreso es un órgano representativo, con una representación muy amplia. Aquí no estamos hablando de las instituciones que teníamos 100 años atrás, donde incluso quienes se alzaron en el armas decían que los espacios políticos estaban restringidos. Hoy somos una democracia limitada, restringida y frágil, pero al fin y al cabo democracia. Cuando salen a compararnos con Venezuela sin meter aquí la caricatura del castrochavismo, pues a mí sinceramente me molesta desde la orilla que represento, pero también desde lo que es mi visión de país, porque no cabe la comparación cuando aquí hay unas mínimas garantías para discutir y debatir en democracia, pero esas decisiones del Congreso hay que respetarlas como se deben respetar las decisiones de la Corte Constitucional, que yo muchas veces no comparto y que termina siendo el ala más progresista del Estado colombiano. Entonces yo pido a veces por el Congreso pues que se respeten las decisiones, que se respeten los silencios del mismo Congreso. Si el Congreso decide no legislar sobre una materia particular, es porque tiene dudas o así lo expresan los voceros y los representantes del pueblo, y eso hay que acatarlo como se acata la decisión de un juez o como se acata un acto administrativo de la rama ejecutiva, que hay muchos pendientes, por supuesto, porque esos 5 puntos de los cuales se ha hablado tanto en la opinión pública, dejemos al narcotráfico de último, miremos los temas de corrupción, miremos la implementación de los acuerdos, miremos el activismo judicial o las deficiencias de la rama judicial, y miremos también lo referente a todas estas corrientes de discursos populistas que de todas las orillas llegan y que a veces también se convierten en un elemento de discusión y debate. Todo eso hay que mirarlo, Beethoven, para ver exactamente cuál es el país que queremos. No, que aprovechen al máximo su tiempo en la universidad, que ahí están todas las condiciones dadas para arrancar un proceso académico maravilloso como el que yo tuve la oportunidad de tener y de disfrutar en medio de esos jardines, en medio de esa apertura intelectual y académica, que si somos verdaderamente pluralistas, abiertos, que se asuman posturas como la mía, que incluso muchas veces lo he notado por parte de algunos compañeros míos de la universidad, que al parecer no comparten mis posturas, y veo que a veces se muestran poco tolerantes con lo que puede ser una posición divergente a la que podría ser la posición mayoritaria en una universidad como el externado. Entonces, si hay esa apertura mental y esa tolerancia alrededor de las ideas, pues que sea para todos por igual, porque en el caso mío a veces defender la fuerza pública, defender el legado del presidente Álvaro Uribe Vélez, defender unas posturas del Centro Democrático, terminan teniendo poca cabida, pero pues esta entrevista demuestra que no es así, y se los agradezco. Que se involucren con temas de política electoral, ojalá, porque nosotros tenemos la formación y la experticia para ello. A mí me pareció triste en algún momento, en algún desayuno de egresados de la facultad que asistimos, y solamente había 2 de cerca de 50 personas en ese desayuno que estábamos involucrados en temas de política electoral, la concejal Gloria Díaz y el suscrito, y yo decía, qué tristeza que siendo nosotros quienes nos preparamos durante 5 años para ejercer posiciones de decisión en el sector público, incluidas las corporaciones de elección popular, seamos tan pocos quienes finalmente incursionemos en estos procesos de política electoral, porque evidentemente se hace política de muchas maneras, sí hay que hacerlo, pero ojalá generemos ese semillero para que sean muchos
de los egresados que terminan asomando estas posiciones de decisión en escenarios de política electoral.